Buenos días. Es la primera vez que estoy acá y ansiaba venir desde antes de diciembre. Estoy un poco, no sé si decir nervioso o ansioso, no lo sé, porque el objeto de la iglesia, eso es lo que yo creo, de esta iglesia de Abba Padre, es poder alcanzar a todos aquellos que al igual que yo, o mejor, que como yo, no pueden escuchar, pero que al igual que yo, tenemos la necesidad de que la palabra de Dios llegue a nuestro corazón, para nosotros poder tener una relación con el Padre. Es decir, Él es el que primero habla y yo soy el que me dispongo a recibir esas palabras para que una vez las palabras sean tocando mi vida, mi ser, mi esencia, en ese momento yo pueda nacer de nuevo. Y como cantábamos hace un momento, ya no decirle solamente Dios, sino también decirle que yo soy su hijo y Él es mi Padre. Y entonces todos juntos podríamos decir, Padre mío, o Abba Padre. Bien. Así que yo les pido a ustedes el favor que abran su Biblia en Hebreos capítulo número 5. Mientras usted lo abre, quiero contarle también que hoy me está acompañando mi esposa, que mi esposa está al frente y que es un gusto poder estar con ella. Se me iba la copia de la predica. Bien, lo voy a leer inicialmente en la Biblia Reina Valera. Y vamos a leer desde el versículo número 11 hasta el versículo número 14. Luego de leerlo, les voy a pedir el favor que oremos. Tengo por costumbre que cuando leemos la palabra nos pongamos en pie. Así que gracias. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a no ser flojos. Bien, no flojos, sino firmes. Bien, vamos a orar. Padre, damos gracias por este día. Tu palabra es una palabra que trae vida a nuestro interior. Y si nosotros hemos venido acá es para honrarte. Y nuestra manera de honrarte durante este momento específico es estando atentos a tu voz. De tal forma que yo te pido primero por mí, que yo como predicador esté atento a tu voz, que mi corazón no se incline ante mis propios deseos, sino que yo esté, como dice la Escritura, atento a lo que es bueno y lo que es malo, que pueda predicar la palabra de justicia que tú nos has enviado.
Y te pido también por los que están atendiendo al mensaje, que ninguno de ellos se haga tardo para oír, que ninguno de nosotros seamos flojos para escuchar tu mensaje. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a afirmar nuestros pies en la roca que es Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Por favor, puede sentarse. Bien, dentro de la familia paterna y la familia materna, yo soy el mayor. Es decir, de mi generación yo soy el mayor. Soy el primer nieto, soy por lo tanto el primer hijo y por lo tanto el primer sobrino. De tal manera que soy aquel que despertó envidias en los hermanos de mis papás. Y una vez que yo nací, pues todos tomaron la decisión de tener hijos. Y ahora, dentro de mis primos, habemos 3 generaciones. ¿Sí? De solo primos. Es decir, yo tengo 40 años, bueno, más exactamente 42 años, pero tengo primos que tienen 15 años, 14 años, de tal forma que mis tíos no se han cansado. Ellos siguen y siguen y siguen. Pero cuando yo tenía 11 años, estábamos hasta ahora la primera generación y la segunda. Y a mí me educaron enseñándome que cuando todos los primos salíamos, yo era el responsable. Y claro, como yo era más grande que ellos, entonces yo salía con ellos y me sentía grandote, ¿no? Y yo veía a todos los demás y yo decía, yo soy el que respondo. Y mis padres confiaban en mí, porque ellos me habían educado y me habían encaminado para que pudiera responder por otros. Pues por los primeros que tenía que responder era por mis 2 hermanos. Yo tengo una hermana y un hermano. El problema era cuando la reunión era donde mi prima, la que me sigue, yo le llevo a ella 3 meses nomás. Ella vivía en Suacha, a las afueras de Bogotá. Y ella tenía unos amigos que eran bravucones, eran peleones, eran chicos de pandilla. Y ella siempre los amenazaba conmigo. Y les decía, cuando venga mi primo, él me va a defender. Pues cuando yo llegaba con el ánimo de jugar. Y cuando menos era que ella me decía, acompáñeme al parque. Y en el parque nos encontrábamos con sus amigotes. Y más de una vez regresé a la casa sin aire, con un ojo morado, con la mano tronchada, porque yo pues sí les hacía frente, pero no podía. Entonces mi papá me decía, ¿se dejó pegar? Y yo pues con los morados y los golpes, yo decía pues, ¿qué hago? Decía, vuelve a llegar así y yo le doy más encima. Y yo no. Mi papá era bajito, pero era musculoso. Entonces yo me quedé con el pensamiento de que yo no soy violento. A mí no me gusta ser agresivo. Yo soy más bien pasivo, me gusta sonreír, me gusta que si hay problemas, entonces yo busco buscarle el camino para encontrarlo. Hoy en día, pero en ese momento yo tuve que sentarme a pensar cómo iba a enfrentar la próxima visita a mi prima. A la siguiente visita, cuando llegué,
Mi prima me dijo, vamos al parque. Y yo salí al parque, envalentonado. Tomé aire. Y yo llevaba una mano atrás. Usted no se imagina lo que yo llevaba atrás para defenderme. Estoy seguro que usted no puede imaginar lo que yo llevaba detrás para defenderme. Algunos tal vez en este momento pensarán en una piedra. Cuando llegaron los chicos me miraron, ya me conocían. Yo era gordo, gordo, muy gordo. A mí me decían el gordo. Y entonces ya sabían que yo era el primo gordo. Cuando yo llegué, ellos se me pararon y dijeron, ¿y hoy qué? Y saqué un balón de la espalda. Y les dije, hoy vamos a jugar fútbol. Vamos a definirlo. Y arrancamos a jugar. Y aunque yo no soy muy bueno jugando fútbol, sí soy muy bueno dando pata. Y ese día de manera deportiva a todos los vencí. Cuando terminaron, se acercaron, me abrazaron y me dijeron, uno de ellos me dijo, camine, toma gaseosa en mi casa. Y me los hice amigos. Ese día aprendí que yo tenía una forma diferente de solucionar los problemas a mi prima. Se podría decir que aunque yo tenía 9 años, maduré a través de esa experiencia. Aprendí a los golpes, pero aprendí. Nosotros, a medida que vamos creciendo, estamos en una sociedad en donde queremos ocultar la vejez. Entonces está usted viendo televisión y ve cremas para las arrugas, ¿cierto? Ve medicamentos que si a usted le duelen los huesos, usted se puede mover muy bien, ¿cierto? Porque queremos ocultar que estamos, ¿qué? Envejeciendo. Ignorando que deberíamos valorar lo más importante, la experiencia. Ahora bien, cuando entramos a la carta a los Hebreos, es una carta que está hablándole a unas personas que tienen experiencia. Ellos tienen experiencia en su relación con Cristo. Y permítame nuevamente repetir, experiencia. Experiencia no solamente hace alusión al tiempo que ha transcurrido, sino que también se refiere a poder palpar, a poder sentir, a algo que es real. Y a partir de ello yo quisiera preguntarle a usted si usted ha tenido experiencia con Cristo. Es decir, ¿usted ha caminado con Cristo? ¿Ha pasado un tiempo con Él? ¿Lo ha palpado? ¿Lo ha sentido? ¿Ha podido ver sus palabras cumplidas en usted? Si la respuesta es sí, entonces usted también ya tiene experiencia en el camino con Cristo Jesús. Estas personas que reciben la carta a los Hebreos son personas que ya ya ha pasado bastante tiempo, tal vez 30 años, después de que comenzaron a morir los primeros miembros de la iglesia. Me refiero a los primeros discípulos. Con seguridad ya ha muerto Esteban, con seguridad ya ha muerto Jacobo, y lo más probable es que los primeros discípulos de Jesús ya estén la mayoría viejitos y muchos ya hayan muerto, los que caminaron con Jesús. De manera que ellos ya han escuchado lo que la iglesia hace por Cristo Jesús. Es decir, que no se avergüenzan de Cristo, porque aunque los inconversos no lo puedan ver, ellos lo han escuchado.
lo han contemplado, lo han palpado y saben que Cristo vive en medio de su iglesia. De manera que han entregado su vida por Él. Pero la carta a los hebreos nos muestra una iglesia que está perdiendo la fe. Porque están en circunstancias muy difíciles. Y hace 8 días Helber nos hablaba de tener circunstancias difíciles. Y él nos decía que por esas circunstancias hubo momentos donde incluso él pensó en no vivir más. Y es algo que no podemos dejar pasar porque Dios a través de él nos advierte que aunque una persona haya tenido la experiencia en Cristo, es decir, lo haya palpado, sea real para él, las circunstancias podrían cegarlo, las circunstancias podrían ahogarlo, las circunstancias podrían matarlo, aún caminando con Cristo. Y esta iglesia, la cual hoy llamamos los hebreos, está recibiendo una carta de parte de Pablo en donde les está animando a que se acerquen a Dios. En la versión PDT no dice tardos para oír. En la versión PDT dice que ellos se han vuelto bastante flojos. Es decir, se han vuelto ¿qué? Perezosos. Es decir, se han vuelto inoperantes. Eso significa que podían hacer, pero ya no hacen. Eso significa que saben cómo hacer, pero no lo quieren hacer. Eso significa que han palpado, pero ya no quieren palpar. Se han hecho flojos, blandos. Pues bien, eso daña a la iglesia. Eso perjudica a la iglesia. Dice el versículo 11, el autor de Hebreos viene hablando acerca de que Jesús es, según el orden de Melquisedec, sacerdote. Pero les dice, esto ustedes no lo pueden entender aún. No porque no deban, sino porque ustedes se han hecho flojos, perezosos. Estaba yo ayudándole a hacer una tarea a mi sobrino de 14 años, grado 9. Y cuando yo comencé a mirar los ejercicios, comencé a identificar que él tenía problemas de comprensión que corresponden a la primaria. Por lo tanto, como no sabe y se siente ahogado porque no sabe cómo asumir ese problema matemático, entonces él le coge pereza. Y a veces a nosotros nos pasa lo mismo. Hay cosas que deberíamos haber vivido ya en la experiencia con Cristo, pero decidimos no hacerlo, aunque sabemos cómo. Y entonces cuando llegan problemas más grandes, nos da pereza. Porque ya como son más grandes, no sabemos cómo asumirlos. No sabemos cómo superar esa circunstancia. Y a veces comenzamos como los niños a hacer pataleta.
aunque ya somos grandes. ¿Usted se ha dado cuenta que hoy en día hay adultos que parecen niños? ¿Sí? ¿O no? ¿No? Sí, ¿cierto? Que uno como que se acerca y uno dice, ¿y esa actitud? ¿Ah? Y parecen niños haciendo pataletas por lo que les sucede. ¿No? ¡Ah! ¿Pero qué? Y le reclaman a Dios, ¿pero por qué? ¡Ah! Yo quería hoy cenar carne, pero tocó pollo otra vez. Y yo me los imagino quejándose de esa manera ante un Pedro o un Pablo que están en la cárcel sin poder comer y sin embargo le están cantando himnos al Señor. Pero mientras tanto nosotros, no Señor, pero ¿por qué no tengo para el pedazo de carne? Entiéndame que estoy haciendo una ilustración. Puede sonar poco seria, pero estoy tratando de hacerle una ilustración que podamos entender todos. ¿Sí? Dice entonces, por cuanto os habéis hecho flojos. Dice el versículo 12 ahora, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis la necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos o fundamentos de las palabras de Dios. No pueden comer alimento sólido. No pueden comer alimento sólido. Ahora, este texto pareciera que nos está diciendo que todos los de la iglesia, tarde que temprano, tenemos que ser maestros. Sin embargo, es necesario aclarar algo. Efesios capítulo número 4 enseña que Dios llamó a unos para que sean maestros. Así que la carta de Hebreos no está diciendo que todos deban ser maestros, sino que todos deberían ser ya maduros. ¿Y qué significa la palabra madurez? La palabra madurez significa que es completo. Es decir, que hemos llegado a un punto en el cual uno puede decir, estoy completo. Ahora, entender esto requiere atención. ¿Por qué? Porque estaremos completos, dice la palabra, hasta cuando entremos en el reino. Entonces, ¿nunca maduraremos? ¿Y el de la carta se equivocó? ¿O vamos a decir como los ateos? ¿Sí ve que la Biblia se contradice? ¿Qué vamos a contestar ante esto? ¿Qué significa estar completos según la carta de los Hebreos? Bueno, para que usted me entienda un poco, cuando nosotros cumplimos 18 años, para la sociedad, usted y yo deberíamos estar preparados para asumir nuestras responsabilidades como ciudadanos. Es decir, que para la sociedad ya estamos ¿qué? Completos. Se acabó la ejercitación. Es decir, no es que se haya acabado la ejercitación. Se acabó el entrenamiento. Ahora me sigo ejercitando. Estoy preparado para la pelea. Estoy preparado para asumir las responsabilidades como adulto. No obstante,
o sin embargo, hay personas que reciben la cédula y no están preparados porque a los 18 años todavía la mamita le tiende la cama. No los dejaron crecer. Es decir, ya tienen bigote, ya tienen barba, ya tienen pelos en las axilas. Pero mentalmente todavía necesitan que le tiendan la cama. Porque mamá, relájese. Coja la vida con tranquilidad. ¿Cómo dice esta porción acá? Este adulto creció siendo flojo. No está preparado. Yo le pregunto, ¿usted se imagina una sociedad llena de ese tipo de adultos? ¿Qué le espera a esa sociedad con esos adultos? Es decir, son adultos físicamente, pero en su interior no han crecido. Es decir, no están preparados para asumir la responsabilidad que tienen. Con esta ilustración, espero usted me haya entendido a qué se refiere aquí con estar completos. ¿Sí? Es decir, estoy preparado para asumir mi responsabilidad como adulto. Es decir, que Dios espera que usted sea capacitado, preparado, para que un día usted asuma su responsabilidad, sí, como hijo, sí, Él lo cuida, sí, Él le dará su consejo, pero Él espera de usted que usted asuma su responsabilidad como un adulto, hablando en sus caminos. Y dice ahora el versículo 12, sigo en él, que se hace necesario de comer leche. Es decir, que se han hecho inexpertos. Quiero leer la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice en el versículo 15, sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones. Y esta es la parte que quisiera enfatizar. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si bien es cierto, cuando nosotros nos encontramos con Jesús, lo único que tenemos para hablar de Él es lo que sucedió en ese encuentro. Pero una vez que hemos decidido caminar con Él, pues en el caminar hablaremos con Él, aprenderemos de Él, veremos cómo actúa para que nosotros seamos ahora su imagen ante los demás. Es decir, cuando nos encontramos con Él, no nos quedamos estáticos. El maestro no es el que se queda estático. Jesús caminaba por todos los lugares, enseñándole a sus discípulos a hacer. De tal manera que nosotros no conocemos a Cristo y nos quedamos estáticos, sino que caminamos con Él, con el ánimo de aprender, de experimentarlo, de vivirlo. Porque Cristo no es un momento. Cristo es la vida. Es decir, que no es una experiencia fugaz, sino que es una experiencia continua.
porque Él está vivo y porque yo estoy vivo. Entonces, si estas personas, habiendo experimentado, ahora se hicieron flojos, fue que dieron un paso atrás o se quedaron estáticos. Y mientras Jesús actuaba, ellos se quedaron a la distancia, siendo espectadores de lo que Cristo hablaba, de lo que Cristo hacía. Cuando nosotros hemos tenido el encuentro con Jesús, es lo más rico que hemos podido saborear. Y deseamos caminar con Él. Y deseamos permanecer en Él. Pero apartados de Él, lo único en lo que nos convierte es en aquellos que no lo conocen y que no lo pueden experimentar. Ahora, dice el versículo de Pedro, que nosotros sepamos dar defensa de la fe. Y sí, está bien que cuando nos pregunten, venga, ¿verdad que usted ahora cree en Cristo Jesús? Entonces nosotros digamos, sí, claro, y estoy enamorado de Él. Y que nos digan, venga, cuénteme quién es Jesús. Entonces usted habla de eso que ha experimentado con Él. Pero esta persona que le acaba de preguntar a usted, ¿qué cree que le va a decir después? Yo quiero saber más. Y entonces usted le cuenta otro poquito. ¿Y qué cree que esta persona, después de comer esto tan bueno, qué le va a decir? Yo quiero más. Y entonces, si usted se queda quieto o a distancia de Jesús, usted se verá obligado a tomar una decisión. O aprende a caminar con Jesús, o le dice a esta persona, no, tengo que llevarlo a otro para que le cuente quién es Él. O por envidia, usted le dice, no hay nada más que decir. ¿Qué haría usted? Nuevamente lo ubico con esta persona, yo quiero saber más. Y puede que usted sienta celos, porque usted tal vez ya no sienta el deseo de saber más. Y entiéndame, por favor, no estoy hablando de saber más en el cerebro. Estoy hablando de que cada día experimentemos quién es Él. Que lo veamos actuar. Que Él opere. Recuerde esto siempre, Cristo vive. Así que si usted no lo ve actuar, es porque usted ha tomado distancia. O porque tiene los sentidos sin ejercitar. Entonces necesita agudizar sus sentidos, escucharlo, verlo, sentirlo, olerlo, saborearlo, palparlo. Porque Cristo vive y Él está cerca de todo aquel que lo busca. De manera que, aunque no todos debemos ser maestros, todos vamos creciendo en el conocimiento de Cristo. Eso es lo debido. Y eso nos va dando madurez. Por ejemplo, este año, juntamente con mi esposa, cumplimos 20 años de casados. No es posible que nosotros hagamos las mismas pataletas de casados que recién nos casamos. No sería justo. Eso sí, un paréntesis para todas las parejas. No significa que hemos cambiado todos nuestros errores. Hay errores que han permanecido durante los 20 años. Sin embargo, hemos madurado en nuestra forma de afrontarlos. ¿Qué es diferente?
estamos preparados para asumir nuevas cosas. Aunque yo le pido a Dios que ojalá no vengan cosas tan difíciles. Y si vienen, que no nos falte la fe. ¿Vamos bien hasta ahí? Hemos entendido hasta aquí la necesidad, o mejor, antes de la necesidad, hemos entendido hasta aquí que al caminar con Cristo vamos a crecer. Es decir, no es algo que usted tenga que forzar, sino que por caminar con Él, usted va a aprender de Él. Entonces pasemos ahora al versículo número 13. Dice el versículo 13: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Y todo aquel que participa de la leche. ¿Sabe qué significa participar? Esta palabra, claro, participar puede ser como, mira, toma este pedacito de pan, mira, recíbelo. Otro poquito de pan. ¿Sí? Ok, toma pan, lo compartimos. No, y lo estamos participando, ¿no? Pero este participar acá significa que se disfruta. Se disfruta. Y yo quiero que hagamos aquí una encuesta flash. ¿Usted qué se disfruta más? Si yo le digo, lo voy a invitar a almorzar y tengo 2 garrafas suculentas o deliciosas de leche materna, ¿cuántos me aceptan la invitación? ¿No? 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 Pero si el Señor lo permite, dentro de 9 meses, el hijo o la hija o los hijos de Helber y Daisy lo van a disfrutar. Ellos sí. Y uno, ¿verdad? Ahora, si yo más bien le digo, lo quiero invitar a comerse un corte de carne, ¿ya se lo está imaginando? ¿Ya? ¿Quiere ir o sigo? ¿O no importa si no sigo y quiere ir? ¿Sí? Vea, ya. ¡Oh! Ahora, fíjese, si yo le doy ese corte de carne al bebé, ¿qué va a hacer el niño? Hasta se queda dormido ahí tomando la leche materna. Él lo disfruta. ¿Entiende lo que está diciendo la Escritura? Ustedes, después de haber crecido, ahora volvieron a disfrutar de esa leche. Participar significa que ahora lo disfrutan. Es decir, se acomodaron a quedarse como niños. Se acomodaron a quedarse sin crecer. Y eso está ocurriendo hoy en día en la sociedad y está entrando en la iglesia. En la sociedad usted conoce personas de 40 años que no quieren asumir toda la responsabilidad. Todavía los papás le tienen que decir, venga, colabore con el arriendo, mi hijo, ayude con el mercado. No han asumido su responsabilidad. Aunque son adultos, viven como niños. Pero tal vez en algún momento han experimentado el ser adultos. Pero no, ellos están disfrutando la leche materna. Qué rico, pero eso se ve mal, se ve raro, no está bien. Y eso ha entrado a la iglesia. Hay personas que se han conformado solamente con adorar a Dios. No, es que yo adoro a Dios. Yo ya sé que Dios es real. Pero no quieren vivirlo al día a día. Dios se volvió un accesorio, como yo traer estas llaves.
yo las necesito solo para que me abra la puerta. Entonces a Dios solamente lo necesitamos para que nos abra las puertas. Dios, abre la puerta, por favor, que necesito alguna cosa. Dios se convirtió en un accesorio. No queremos compartir con Él. Y a esta iglesia de Hebreos le estaba sucediendo lo mismo. Era una iglesia que estaba observando que a sus demás hermanos los estaban persiguiendo, amenazando y matando. Por lo tanto, prefirieron quedarse en la parte cómoda. ¿Cuál es la parte cómoda? En donde yo creo y ya, no tengo que ir a hacer nada más porque soy un niño, simplemente soy un niño. Pero Pablo les está diciendo, eso les hace daño. Porque si todos se hacen inmaduros, la iglesia va a desaparecer. La única sociedad de niños que ha subsistido durante décadas sin un adulto es el mundo de Peter Pan. Y ese mundo es ficción. Y en ese mundo los adultos son los malos. Y nosotros estamos en un mundo en el cual ahora los viejos son los malos. Donde la experiencia ya no sirve. Donde lo que importa es experimentar lo que sea. Entonces ya no distinguimos a Jesús, sino lo que queremos es un Jesús, un Jesús que sea nuevo. Queremos un Jesús nuevo. Y entonces nos quedamos simplemente en que ya conozco a Jesús, creo en Jesús, Jesús me salva de mis pecados, pero ahora creo a mi propio Jesús. Y pues como digo Jesús, me conformo con que decir Jesús, Jesús es suficiente. ¿Sabe? Aquí dice en el versículo 13, se han hecho inexpertos en la palabra de justicia. Cuando usted lee toda la carta de Hebreos, usted se da cuenta que la carta está exaltando la grandeza de Cristo Jesús. Pero cuando ellos salían a exaltar la grandeza de Cristo Jesús, los mataban. Entonces era más fácil decir, sí, yo creo en Jesús, pero para que no me maten, pues yo adopto las costumbres religiosas de los otros, olvidando quién es Cristo. Y diciendo simplemente, Jesús es un bacán. ¿Sí? ¿Jesús bien? Jesús nunca se enoja. Jesús ve que yo me caigo y hago pataleta y Él también se bota conmigo a hacer pataleta. Porque Él está conmigo en todo momento. Y comenzamos a recrear un Jesús que no es real porque tenemos temor a que nos maten. Porque tenemos temor a sufrir. Porque tenemos temor a perder. Cuando somos niños, uno de los mayores deseos es ser grande. Escuche bien, no es ser adulto, es ser grande. ¿Para qué? ¿Para qué? Para seguir siendo niños. Es decir, ahora, como soy grande, no hay quien me diga qué hacer. Entonces puedo seguir siendo niño sin que me limiten. ¿Entiende que aunque ahora es grande, no es adulto? ¿No es maduro? ¿No está preparado? ¿No está capacitado? ¿Sabe? Una de las mayores causas
de división al interior de la iglesia es esto. Porque queremos ser grandes sin madurar. Porque queremos hacer sin límites. ¿Y sabe qué es lo curioso? Que cuando llega ese momento, ese que quería hacer lo que quería sin colocar límites, cuando otros se añaden a él, termina colocando límites. Y ahí se avecina a futuro una nueva separación de la iglesia. Por eso, hoy en día, la relación entre padres e hijos es tan distante, porque los padres no prepararon a sus hijos para ser adultos. Y los hijos ya no se quieren sujetar a los padres. Entonces, cada uno se separa. Comprende la diferencia de ser maduro, de estar preparado, de estar capacitado para poder asumir las responsabilidades. Así que un paréntesis para los que son padres. Su responsabilidad antes que su hijo sea profesional es que se convierta en un adulto. Porque crecer, va a crecer. Pero ser adulto es su responsabilidad como padre y como madre. Y dentro de ese paréntesis, mis queridos pastores, ustedes 4 tienen la responsabilidad de hacer crecer a estos pequeños como adultos. No que crezca la iglesia, porque la iglesia va a crecer. El crecimiento lo da Dios. Pero su responsabilidad es que ellos crezcan como adultos. Y mi querida iglesia, su responsabilidad es que siga caminando con Cristo, no se distancie. Habrán momentos donde la palabra le exhortará, le indicará que hay algo que se debe corregir. ¿Sabe qué debe pensar en ese momento? Mi Padre me ama. Mi Padre me ama. ¿Sabe? Ellos habían vuelto a hacer acciones para justificarse a sí mismos, los hebreos. Pero Pablo les está diciendo, se olvidaron de que Cristo es el que los justifica. Y si Cristo no los justifica, apartados están del Padre. ¿Entiende lo peligroso que se está convirtiendo esta iglesia? ¿Entiende que es una iglesia que no se ha perdido, pero está en vísperas de perderse? Porque se olvidaron que el único que los puede justificar es Cristo Jesús. Porque dejaron de experimentar la gracia. Porque dejaron de experimentar el caminar con Cristo. Y quisieron comenzar a caminar en sus propios pensamientos. Porque tenían temor de morir. Porque tenían temor de perder la vida. Y Jesús dijo, el que quiera cuidar su vida, la perderá. Pero el que dé su vida por mí, ese la hallará. Ahora bien, para culminar, quisiera que me acompañara, por favor, a Colosenses capítulo 2, versículo 20-23. Lo que le había sucedido a Hebreos no solamente le pasó a ellos. Hubo circunstancias similares en Galacia. Y hubo circunstancias similares en Colosas. Y hay circunstancias similares hoy en día.
¿Qué habían optado? Por olvidar la justicia de Dios. Y mire lo que le escribe Pablo también a los colosenses, o a esta iglesia. Versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Es decir, ellos están confiando en que ya no hacen ciertas cosas y se les olvidó confiar en Cristo. Porque comenzaron como hoy en día. La iglesia de Cristo hoy en día se olvidó de Cristo, de la salvación a través de Cristo. Entonces a algunas personas se les pregunta, ¿usted por qué es salvo? Y la persona contesta, bueno, pues porque yo no le hago daño a nadie. Yo no he matado a nadie. Yo no miento. Yo respeto a mi esposa. Están practicando cosas que a la verdad son buenas. Lea conmigo, versículo número 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Dicho de una manera más sencilla, son cosas buenas que honran a Dios. Y está bien, ¿no? ¿Hay aquí alguna pareja de esposos? Bueno, muy bien. ¿Se imagina que él llegara y dijera, yo soy salvo porque cuido a mi esposa? ¿Está mal que cuide a su esposa? No, ¿verdad que no? Está bien, bien, ¿cierto? Pero pues el león también cuida a la leona, ¿no? Y el perro cuida a sus cachorros. Es decir, que lo que están haciendo, aunque es bueno y agrada a Dios, no es suficiente para ser salvo. Y son cosas que honran a Dios. Pero lo que más honra a Dios es que nosotros creamos que solamente por Cristo Jesús somos salvos. Y que caminando con Él recibiremos las palabras que dan vida eterna. En eso se desarrolla la madurez. Versículo 14 de Hebreos. Hebreos 5, versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Ya hablamos acerca de ello. Es decir, para los que están, ¿qué? Completos. ¿El alimento sólido es para quiénes? Para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Y aquí, literalmente, se está refiriendo a un gimnasio. ¿Sí? Por ejemplo, si yo hago así, ¿usted cree que voy al gimnasio? ¿Cierto que no? Si yo hago así, ¿cree que voy al gimnasio? No, ¿cierto? Uno no va al gimnasio. Cuando alguien va al gimnasio, se le nota, ¿verdad? A veces uno está en la estación del Transmilenio y se le hace al lado a alguien que va al gimnasio. ¿Verdad? ¿Por qué? Se le nota, ¿cierto? Está uno con un paquete, Mercó, ¿cierto? Lleva los 4 paquetes y uno va. Pero el que va al gimnasio, ¿qué más compramos? ¿Verdad? Se le nota que va al gimnasio. ¿Por qué?
Porque todos los días, ¿qué hace? Se ejercita. Todos los días se ejercita. Amado, Cristo hoy nos está llamando a ejercitarnos todos los días. Y entonces usted estando fuerte, aunque las circunstancias sean difíciles, ¿usted qué hace? ¿Qué más vamos a comprar? Porque usted está fuerte, está preparado, está capacitado. No es un niño. ¿Usted ha visto cómo son los niños? Van para el jardín, en la maleta no llevan sino un cuaderno y le dicen a la mamá, ¿me llevas la maleta? Y la mamá que no lo quiere dejar que crezca, ¿qué hace? Bueno, mi amor, yo se la llevo. No, déjelo crecer, que lleve esa bendita maleta. ¿Sí? Deje de decir, pobrecito. Deje que crezca, que madure. Se acercan entonces a Cristian y le dicen, pastor, es que mire, yo no tengo ganas de orar. Ore por mí. ¿Él qué debería hacer? Él no debería decirle, está bien, estaré orando por ti para que puedas orar. No, tiene que dejar que cargue la maleta. Entonces debería decirle, pongámonos a orar. A ver, ore conmigo. Pero es que no quiero, ore conmigo. No me llamó a que le ayudara, ore conmigo. Ore conmigo, pero es que no quiero, ore conmigo. ¿Cómo no le da pereza decirme no quiero? Dígale a Dios, Señor, no quiero orar. Y comienza a llevar su maleta. Y comienza a asumir su vida. Y comienza a crecer espiritualmente. Pastor, es que no entiendo qué dice esta porción de la palabra. Entonces, ¿qué debería hacer él? Oh, pues ven, te explico. Lo que ahí quiere decir es, y comienza a hablar y hablar y hablar. ¿Qué está haciendo? Llevándole la maleta. ¿Qué tiene que hacer él? Bueno, papel y lápiz que vamos a estudiar. Y se pone a estudiar. Y comienza a preguntarle, ¿qué ve usted ahí? ¿Qué entiende ahí? Y comience a escribir. Y vamos a orar. Lleve su maleta, porque usted también tiene que crecer. Porque tiene que experimentar a Cristo. Porque tiene que conocerlo. Ejercítese, conozca. Y entonces el día de mañana, cuando el pastor Cristian esté muerto, y esta persona diga, ay, yo no tengo ganas de orar, ¿qué hago? Y el pastor se murió. ¿Sabe qué va a decir esa persona? El pastor, aunque está muerto, le va a hablar. ¿Sabe qué le va a decir? Se va a acordar cuando le decía, pues pongámonos a orar. Y entonces esta persona dice, ya no está él, pero me voy a poner a orar. Señor, yo no quiero hablar contigo, me da pereza. Y fíjese, comienza a hablar con Dios y comienza a crecer. Ay, yo no entiendo esta palabra, pero el pastor se murió. ¿Qué va a hacer él? Él me dijo, venga, estudiamos. Pues vamos a estudiar, y comienza a estudiar. Y llama a otro hermano. Y entonces va a llamar a los demás que lo rodean, que están cerca, y vengan, vamos a estudiar. Y todos comienzan ¿a qué? A crecer, por los sentidos bien ejercitados. Pero lo más importante, cuando venga la circunstancia de dificultad, va a pasarla, porque está preparado, es un adulto, puede llevar la cédula. ¿Sabe quién es nuestro mayor ejemplo? Jesús. Ahí mismo, donde usted está parado en Hebreos capítulo 5, lea conmigo, por favor, el versículo 7. Voy a leerlo en PDT. Cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios y le pidió ayuda. ¿Qué hizo Cristo? Oró a Dios, ¿cierto? Y le pidió ayuda.
ayúdame, ayúdame. ¿Será que era inmaduro? ¿O estaba preparado? Él estaba preparado. Pero fíjese que no se acercó a Dios para reclamar, sino se acercó a Dios para ¿qué? Ayúdame, ayúdame. Y crecer, madurar, no significa que no volvemos a pedir ayuda. Porque cuando yo me casé, tenía 22 años y sabía que estaba preparado para llevar a cabo un hogar. Pero hubo un tiempo en el cual me quedé sin trabajo. Bueno, realmente renuncié. Y le había sugerido a mi esposa un mes antes que también ella renunciara a su trabajo. No porque fuéramos a vivir por fe, sino porque nos trataban mal en los trabajos. Y entonces, pues yo hice cositas ahí para conseguir qué comer. Pero un día sonó el timbre en la casa. Trin, tun. Me asomé a la ventana y era mi papá. Yo me cogí la frente y me dijo: ¿qué hubo, Juancho? O mi hijo. Y yo: hola, papá. O bueno, papi, yo le digo a él papi, yo soy hijo de papi. Y entonces mi papá subió al segundo piso y se sentó en la sala. ¿Y qué más, mijo? No tenía ni tinto para darle. Entonces yo le dije: un momento. Y nos fuimos con Paola al cuarto. Paola es mi esposa, ¿no? Nos fuimos al cuarto a esculcar los bolsillos de la ropa, a sacar monedas para ir a traer algo que ofrecerle. Y alcanzó. Y me fui. Y yo le dije: ya vengo. Y me fui a traer algo para las 11. Pero era hora de almuerzo. Yo me fui. Cuando regresé ya no estaba. Perdón, no. Él estaba. Pero estaban los gabinetes de la cocina abiertos. Y me dijo: ¿a usted qué le pasa? ¿Se casó para traer a esta niña a aguantar hambre? Y yo apenas la miré como: ay. Y él me dijo: yo a usted le enseñé que no se casa uno para aguantar hambre. ¿Por qué no me dijo? Pues uno en su masculinidad como varón, ¿qué le voy a decir? Papi, necesito plata. No, ¿qué le voy a decir? Y se fue bravo. Después trajo un mercado que nos alcanzó para 2 meses. Grande. Él era chiquito, pero acuérdese, él sí era musculoso. Entonces él sí le podía decir a mi mamá: ¿qué más vamos a comprar? Él sí, yo no. Y allá dejó todo surtido. Pero ese día aprendí que nosotros, aunque maduremos, parte de la madurez también es pedir ayuda. De manera que hemos visto 2 aspectos. La madurez nos enseña a afrontar las dificultades, pero la madurez también nos enseña a ser humildes. Cristo le pidió ayuda al Padre, aunque era un adulto. ¿Y sabe cómo le contestó el Padre? Preste atención. Hijo, yo te libraré de la cruz. Déjame, yo llevo tu maleta. No. ¿Sabe cómo le contestó? Lea conmigo, por favor. Nuevamente el versículo 7. Cuando Cristo vivió en la tierra, oró a Dios y le pidió ayuda, porque era el único que lo podía salvar de la muerte. Jesús oró llorando, suplicando, a gritos, y Dios respondió a sus oraciones. Dios respondió a sus oraciones.
porque Jesús era humilde y hacía todo lo que le agradaba a Dios. ¿Sabe cómo le contestó? Mi hijo, venga, le acomodo esa maleta bien. Llévela, es su tarea. Mientras tanto, yo le hago algo. Vamos que sí se puede. Vamos para la cruz. Vamos a salvar al mundo. Vamos a darle vida. No lo vamos a leer, pero en Lucas dice que le envió un ángel para que le diera fuerza. Si hay un Padre bueno, es Dios. Y Él nos enseña que Él quiere que nosotros crezcamos. Que usted asuma su vida con fe, con valor, con vigor, dice la Biblia, varonilmente. Y para eso tenemos que asumir responsabilidades. Pero ya no porque toca, sino porque hay amor. Yo quiero contarle aquí una infidencia. Cuando yo me casé, mis primeros años fueron como de soltero. ¿Sí? Yo llegaba a la hora que quería y mi esposa mientras tanto en la ventana. Dios mío. Yo estaba haciendo grupos de estudio, pero no le avisaba. Y llegaba a las 11, a las 12. Y yo creía que porque le decía, estaba expulsando un demonio. Entonces ella me iba a decir, ay, mi amor lindo, cómo lo amo, qué hombre tan lindo, mi vida. No, ella estaba preocupada. Pero luego ella me comenzó a decir, no solamente estoy preocupada, te necesito. Porque nos casamos fue para estar juntos. Y aunque todavía hay momentos en los cuales se me olvida eso y otra vez comienzo allí, ella llega y se me acerca de manera sutil y me dice, bueno, acuérdese. Y entonces yo, sí, perdón. Pero hay una diferencia. Y esto es lo que quiero contarle en lo que maduré. En ese entonces, cuando ella me decía eso, yo decía, pero ¿qué querrá que me la pase acá en la casa? Si yo soy el santo varón de Dios que lleva la palabra. Pero hoy en día, sí, claro, sigo sirviéndole a Dios, pero algo cambió en mi corazón. Yo cuando estoy con ella, no quiero estar porque ella me lo pidió. Cuando estoy con ella porque la amo. Porque quiero compartir con ella. Porque ella misma me enseñó que yo tenía que tomar una decisión de darle el lugar a ella como esposa. Es decir, ella me enseñó a madurar. No me quitó la maleta, me ayudó a madurar. Y como hijos de Dios, tenemos que entender que usted tiene su maleta y tiene que llevarla. ¿Sabe cómo le llama Cristo a la maleta? Tome su cruz y llévela. Porque solo a través de la cruz podemos madurar. Mire lo que dice el versículo 8. A pesar de ser su hijo, aprendió a obedecer por medio de todo lo que sufrió. ¿Entiende que el flojo es el que no quiere madurar? ¿Entiende que el flojo es el que no quiere sufrir? No sea flojo. Ese es el título de la prédica, no le estoy diciendo a usted, ¿no? Eso es lo que Dios nos está enseñando hoy. Él no quiere una iglesia floja. Él va a volver por su iglesia. Y quiere una iglesia fuerte, valiente, que sepa enfrentar al enemigo. ¿Está conmigo? Muy bien. Vamos a orar al Padre. Señor Jesús, hoy te damos gracias porque tú te has presentado a nosotros como Padre. Eres el Padre fiel. Eres un Padre que nos sacó, siendo tus enemigos, a la vida. Y en esa vida nos adoptaste como hijos, hijos legítimos, hijos propios,
somos tuyos. Tu preciosa sangre, Señor, nos limpió de todo pecado. Por lo tanto, ya no somos tus enemigos. Pero sí tenemos un enemigo, y es el diablo, Satanás, el cual quiere atormentarnos, quiere hacernos ciegos, quiere hacer que nosotros no caminemos contigo, quiere cegar el entendimiento de quién eres tú y quiénes somos nosotros. Padre, hoy me arrepiento de los momentos donde he sido flojo, Señor, para seguirte, donde no he querido cargar la maleta, donde no he querido escuchar tu voz, Padre mío, donde sé lo que tengo que hacer, pero simplemente no lo hago. Hoy me arrepiento de ello, Padre, y vengo ante ti para que tú me ayudes, Dios. No te pido que me quites la maleta, te pido que me ayudes a llevarla, Señor. Dame fuerza, Señor. Dame vida para poder seguir adelante la carrera que tú me has puesto por delante, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, hoy oro por mis hermanos y te pido que si alguno se siente débil, si alguno se siente perezoso, yo te pido en el nombre de Jesús que tú le ayudes, que tú le fortalezcas, que tú afiances sus pies, que tú adiestres sus manos, para que siga adelante, para que no tome distancia de ti, sino que permanezca pegado a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser una iglesia que crece a la estatura de Cristo Jesús, y que en nosotros haya el mismo pensamiento que hubo en Cristo Jesús, el cual se despojó a sí mismo, Señor, de todas sus comodidades, de toda su altura de poder, y tomó la cruz en obediencia. Ayúdanos, Padre. Y te pido también que unos a otros nos veamos como humildes, y si necesitamos ayuda, le pidamos ayuda al hermano para que seamos fortalecidos. Señor, queremos ser tus hijos y crecer sanamente. Estas cosas, Señor, te las pedimos en el nombre de Jesús.